Vamos a un tema bien interesante. Hay algunas mamás que temen que sus hijos jueguen con tierra o arena porque creen que pueden poner en riesgo la salud de sus pequeños. Sin embargo, expertos consideran que esta clase de actividades al aire libre son ideales para generar defensas ante virus y bacterias, sobre todo en esta temporada de invierno. ¿Es cierta esta teoría? ¿Cómo podemos fortalecer las defensas de nuestros hijos? Lo vamos a analizar con el doctor Fernando Martínez. Él es broncopulmonar infantil y coordinador médico de HELP. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, aquí hay dos conductas distintas. Hay mamás que a la guagüita se le cae el chupete y corren a lavarlo y no le pasarían el chupete si es que este proviene del suelo así nomás. Y otros que dicen no, dejemos que hagan sus propias defensas, que generen sus anticuerpos y le ponen el chupete sucio nomás. ¿Qué hay que hacer frente a una situación como esa? Como muchas cosas, la realidad suele estar en la mitad. Digamos, ya, ¿no? Ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. Sin lugar a duda, el exceso de limpieza ha generado algunos problemas y unos problemas que se ven en nuestras sociedades más modernas, que son tan como asépticas. Y se han generado una serie de problemas alérgicos y esto ha desencadenado lo llamado la teoría de la higiene, que es... En ciertos países europeos se aplica, a veces en nuestros países latinoamericanos no es tan cierta, pero sí. Chile tiene buenos estándares. Tiene algunas bases, tiene algunas bases, pero es claro que uno necesita una exposición a ciertas bacterias y virus. De hecho, nosotros estamos cubiertos por dentro y por fuera de bacterias, que es lo que llamamos nuestra microbiota. Así que nosotros, una cierta exposición controlada a gérmenes no es necesariamente mala. Ahora, ¿cuándo es cierta exposición? Porque aquí también me imagino, en el caso de las mamás y los papás, cuando los niños están muy chiquititos, uno ve que pueden ser más vulnerables y por lo tanto a lo mejor se protege más. Cuando la guaguita es recién nacida, nos limpiamos las manos con alcohol gel, andamos pendientes de no traspasarles virus, bacterias, microbios, etc. Pero cuando ya uno tiene que empezar como a soltar un poquito y a permitir que los niños, por ejemplo, jueguen con tierra, incluso que coman tierra. Los niños en general tienden a llevarse toda la boca en una etapa de la vida. No, correcto. O sea, generalmente el niño lo va haciendo él solo. Digamos, cuando son lactantes, prácticamente no tienen capacidad de echarse cosas a la boca y puede ser incluso peligroso porque lo que pillan, como dices tú, se lo echan a la boca y pueden ingerir un cuerpo extraño, una cosa de ese tipo. Pero yo diría que una vez que el niño ya es más grande hay que dejarlo que vaya comiendo, que vaya jugando. O sea, no es necesariamente malo que juegue con tierra. No va a comer tierra. Generalmente los niños que comen tierra, como comer activamente, puede ser parte de una enfermedad. Entonces eso ya es distinto. Pero un niño que llegue con la boca con tierra porque estuvo jugando y la quiso probar, y obviamente la naturaleza es sabia, no va a tragar una gran cantidad de tierra porque no es rico comer tierra. Pero sí, el jugar y exponerse a ciertas bacterias no necesariamente es malo. Y de hecho lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta. Ya una vez que el niño empieza a entrar a una sala cuna, a un jardín infantil, empieza a estar expuesto a los virus que traen los otros niños y se empieza a compartir todos estos virus y el niño empieza a ir generando enfermedades, por un lado enfermándose y por otro lado generando anticuerpos específicos contra esas enfermedades. Sí, efectivamente, a través de ese aprendizaje y ese contacto con otros niños y con juguetes que puedan tener virus, bacterias, etcétera, efectivamente van generando y desarrollando cierta inmunidad o al menos que su cuerpo esté mejor preparado frente a enfermedades futuras. O sea, los niños nacen como con un sistema básico de inmunidad y vamos desarrollando anticuerpos específicos contra infecciones específicas. Y el gran avance de la medicina fue cuando logramos controlar estas enfermedades, las transformamos en vacunas y se las damos a los niños de tal manera de que evitamos que ese niño, por un lado, desarrolle la enfermedad o haga una enfermedad muy pequeña, muy controlada, hace un poco de fiebre, un poco de malestar, y sí desarrolla anticuerpos contra un germen específico. Y eso ha sido un enorme desarrollo de la medicina, que hoy día lo damos casi por hecho, pero fueron los grandes avances, digamos, desde Jenner, ¿no es cierto?, que pilló esto de que los que ordeñaban vacas pillaban lo que se llama el virus vacuna y desarrollaron una enfermedad parecida a la viruela en las manos y ellos no desarrollaban viruela. Y eso fue, como quien dice, una de las primeras vacunas que se empezó a colocar, que las personas que le inoculaban como pus de pústula no desarrollaban la viruela.
Y de ahí para adelante, digamos, ha sido la vacuna un gran desarrollo. Doctor, ¿cómo se hace la transición? Porque también podríamos ser papás muy sobreprotectores, digamos, y cuando los niños son muy chiquititos tratar de mantenerlos en una burbuja. Yo he visto mamás que son bien como empeñosas en esto de andar limpiando los juguetes, limpiando el chupete, limpiando el espacio, papás que tratan de que sus hijos en esta época no tengan mucho contacto con otros niños porque se puede enfermar, pero la vida llega a un momento en que te obliga a sacar a los niños como de la burbuja al mundo real, que es cuando entran al jardín, cuando entran al colegio, si no habría que tenerlos encerrados en la casa todo el día. ¿Cómo hacemos una transición más amigable? ¿Hasta qué punto? Porque usted me decía, ningún extremo es bueno. Entonces, ¿cuál es el término medio para los papás? O sea, yo creo que es correcto, o sea, esto de tener un niño aislado claramente no es correcto. Y lo único que hace uno, y uno lo ve con los mayores, ¿no es cierto? El mayor que está siempre en la casa, que están los papás, esos son niños que se enferman mucho cuando entran al colegio. En cambio, el que tiene hermanos mayores, que los hermanos le traen gérmenes a la casa, es un niño que se enferma de niño, pero posiblemente después cuando entra al colegio se enferma mucho menos. Entonces, yo creo que hay que dejar que el niño se exponga, a lo mejor, si es un niño muy pequeñito, asistir a la sala cuna, sobre todo si ya tuvo una enfermedad que lo hizo pasar, digamos, no sé, ahora este invierno, ¿no sé? Tuvo una bronquiolitis, estuvo hospitalizado por bronquiolitis, bueno, a lo mejor no es bueno que ese niño asista en los próximos 2 meses a la cuna, pero en general la mayoría de los niños van haciendo estas infecciones respiratorias y van generando anticuerpos sin generar enfermedades graves. Ahora, ¿hay una etapa donde efectivamente el sistema inmunológico sea tan débil que haya que tener una mayor preocupación desde que uno nace hasta cuando uno dice, igual aquí tenemos un sistema, digamos, mucho más frágil y por lo tanto sí, aquí hay que ser un poquitito más cuidadoso, más alargado con mantener al niño un poco más, bueno, más protegido? Claramente ese es el lactante. O sea, el niño cuando ¿Durante nace, todo el periodo de lactancia? Diría que los primeros meses de vida. Pero yo diría que un niño, el menor de 3, el menor de 4 meses, es un niño mucho más frágil, que las enfermedades pueden ser más graves en él y él todavía afortunadamente tiene anticuerpos que le pasó la madre durante el embarazo, que le permiten cierta defensa. Y después ya de los 6 meses su organismo está más firme, 6, 8 meses que estos anticuerpos desaparecen, pero el niño ya tiene su organismo más desarrollado y le permite empezar a adquirir infecciones. Ahora, yo diría que el exceso así de andar desinfectando todo no es bueno, pero sí es bueno mantener cierta higiene básica, ¿no es cierto? Lavarse las manos cuando uno va a preparar alimentos, cosas que uno debería hacer siempre. Y yo diría que eso no es malo, porque si bien la mayoría de los gérmenes que se encuentran en el ambiente no son peligrosos, y hoy en día ya casi no hay tifoidea, hepatitis A, que a veces aparecen brotes, pero ya no es de la magnitud que había hace unos años atrás. En general, yo diría que con un aseo básico es suficiente. No es necesario andar, entre comillas, desinfectando las cosas, sino que basta con limpieza normal. Doctor, hemos hablado harto como del entorno de los niños, pero ¿qué pasa con los propios niños, digamos? Por ejemplo, en esta época, ¿es recomendable bañar tanto a los niños? Pensando en que es una época donde se enferman mucho más. Hay doctores que te dicen, mira, de mugritis no se va a morir, no, así que no, claro, omite un poco tanto baño porque en esta época se enferman mucho más. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Yo creo que el baño a veces en los niños muy pequeños también tiene un efecto relajante, así que el niño... Y sirve para la rutina. Sirve para la rutina, ¿no es cierto? Viene el baño, después le dan pecho, después lo cuestan a dormir. Eso generalmente funciona bien y no hay problema en un baño diario si uno mantiene las condiciones. Después ya cuando son más grandes, en general no sería necesario, pero tampoco es una cosa que necesariamente es malo. O sea, yo diría que lo malo sería, ¿no es cierto?, que el niño se bañe y salga corriendo pilucho a la intemperie, ¿no es cierto?, y sufra cambios bruscos de temperatura. Resfrío seguro eso. Claro, ahí la cosa, pero el bañarse en realidad no está definido qué es bueno, qué es malo, pero sí lo mismo cuando empezamos. Algo justo, no es necesariamente bueno tener al niño una semana sin bañarse. Ya, término medio nuevamente. Transpiran, se ensucian, entonces un baño, y el baño tiene este efecto, sobre todo en el lactante, que tú lo bañas en agua tibia y el niño sale más calmado de su baño. De hecho, les gusta a los niños, digamos, cuando tienen 6, 8 meses. Disfrutan el estar en latín. Absolutamente. Doctor, hemos hablado de cómo a través de esto del juego al aire libre, incluso hay encuestas donde las mamás reconocen que aprecian mucho que sus hijos jueguen, que se ensucian, o sea, son las menos, al parecer,
las que son como un poco más aprensivas respecto del tema de la limpieza. Hemos hablado mucho cómo eso puede ayudar a generar defensas y a fortalecer en el largo plazo el sistema inmunológico de los niños. Pero hay otras maneras también de generarles defensas. Pienso, por ejemplo, en la alimentación. Y pienso también en cuál es la relación que debemos tener con los medicamentos cuando los niños se enferman siendo niños todavía. Partamos por la alimentación y luego nos vamos a los medicamentos. Ya lo conversamos un poco. El gran mecanismo que hemos descubierto para generarle defensa a los niños son las vacunas. O sea, claramente eso es muy bueno. O sea, el coqueluche hoy es una enfermedad... Esa es la tos convulsiva. La tos convulsiva, que nadie, digamos, que una enfermedad que no, como que uno no la piensa como una enfermedad grave. El coqueluche fue una de las principales causas de mortalidad infantil hace años atrás. Entonces, ese tipo de cosas, el sarampión, ya yo diría que hay generaciones y generaciones de médicos que no han visto un sarampión porque gracias a la vacuna hoy día prácticamente no lo vemos. Pero el sarampión, cuando teníamos epidemias de sarampión, posiblemente en Chile morían miles de niños como consecuencias del sarampión o sus complicaciones. Ya, usted me dice que, o sea, las vacunas son sí o sí la primera forma de proteger a nuestros niños. Pero lo podemos complementar con, no sé, en esta época te ofrecen vitaminas. Algunos dicen a través de una alimentación, por ejemplo, rica en vitaminas naturales, más que darles la vitamina C, no sé. ¿Se puede también de esa manera poder fortalecer y aumentar la inmunidad de los niños frente a virus, bacterias, enfermedades? O sea, yo creo que un niño bien nutrido no significa nutrido en exceso, sino Gordito. Que bien nutrido, digamos, que recibe una alimentación variada, sí va a mejorar su inmunidad general. La inmunidad general es como comparable a tener, digamos, las puertas y las ventanas bien cerradas, digamos, para que no entren. Pero la inmunidad específica tiene que ver con cómo yo me enfrento a enfermedades y las voy controlando. Y ahí no hay como quien dice, una bala de oro que me permite, si yo le doy esto, este niño va a ser con mucho más defensa. Había una experiencia, algo con los probióticos y que posiblemente ustedes han leído, de que en las poblaciones donde la gente consume muchos probióticos tienden a veces a desarrollar menos enfermedades y algo así podría haber, pero no una cosa así, como quien dice, parece una recomendación clara hoy. A lo mejor en un tiempo más la vamos a tener. Claro, tome tanto probiótico diario. Pero de hecho tú ves que ahora día prácticamente todas las leches maternizadas vienen enriquecidas con probióticos. Hablando de la leche materna, cuando hay una lactancia, lo mínimo que se recomienda son 6 meses de lactancia exclusiva. Cuando está ese periodo, ¿también asegura de alguna manera inmunidad para el niño en el futuro? Alguien dice por ahí que la lactancia materna es como un regalo para toda la vida en este sentido. Claro, porque con el niño que se nutre de lactancia materna hace dos cosas. Uno, se nutre con la mejor nutrición que podría tener ese niño y por otro lado, evita que yo le dé elementos extraños al organismo, que le dé proteínas extrañas. Y ahí están todas estas alergias alimentarias que han aparecido que tienen que ver con la introducción o precoz o antes de tiempo de proteínas que de otra manera yo no se las hubiera introducido. Entonces, el dar una buena lactancia materna claramente me va a proteger hacia el futuro. Doctor, yo le preguntaba por los remedios en el sentido de que, sobre todo en esta época, todos nos enfermamos mucho más, los niños también, y a veces de cosas que no son tan graves, como resfríos, que están un poco más con catarro, una gripe un poco más pasajera. En ese momento es bueno permitir que estas enfermedades tengan su propia evolución y observar sin necesidad de medicar, pensando en que esto vaya a generar defensas propias del organismo, porque tengo yo la idea, y lo hemos escuchado en el caso de los antibióticos, que se puede generar cierta resistencia, se ha dicho en el caso de los antibióticos, no sé si en el caso de otros tipos de medicamentos, pero que a lo mejor al rápidamente medicar uno no deja que el cuerpo haga como ese proceso. Ahora, también ahí hay un límite donde la observación es súper fundamental. Las infecciones virales, los medicamentos que existen para, entre comillas, tratar, porque en el fondo yo no las trato, las hago más llevaderas. Para aliviar. Claro, las alivio. Las infecciones virales en general son como una avalancha. O sea, una vez que empezó, va a tener que terminar por su propio peso, porque es un ciclo autolimitado entre el virus, el organismo del niño y el entorno. Y eso es así, y yo puedo hacer muy poco o nada para intervenir en ese proceso de enfermedad.
Así que y los medicamentos que hay prácticamente no intervienen en este proceso, sino que te alivian un poco la congestión, te alivian un poco la tos, pero no influyen en la enfermedad. Otro caso son las infecciones bacterianas, porque las infecciones, si hay una infección bacteriana, claramente el antibiótico está indicado. Y la duda está, si el problema está que a veces es difícil diferenciar una de otra, ¿no es cierto? Un niño con una otitis, será bacteriana, será viral, eso es más complejo y es donde a veces nosotros mismos los médicos nos vemos enfrentados y terminamos a veces usando antibióticos cuando a ciencia cierta no estamos 100% seguros de que así sea, pero es que en el fondo también uno toma el riesgo menor. ¿Qué será más riesgoso? Claro. No tratar una infección bacteriana o tratar de más una infección viral. Y es un poco lo que uno hace ahora, día a día. Tomando en cuenta siempre esa ecuación, digamos, y que esto de los antibióticos siempre debiese estar supervisado por un experto, sí es efectivo que los antibióticos, si uno abusara de ellos, generan una resistencia por parte del organismo. Como que el organismo se va adecuando, entonces los antibióticos van perdiendo efectividad. Claramente. Y es lo que nos venía pasando en Chile. Si uno ve qué pasaba con la resistencia a la penicilina del neumococo. El neumococo venía sistemáticamente aumentando su resistencia. Y cuando Chile decidió poner los antibióticos bajo receta, se estabilizó y ahora ha disminuido. Entonces, el hecho de que sea más difícil acceder a antibióticos, si yo por cualquier cosa tomo un antibiótico, claramente los gérmenes se van a ir haciendo más resistentes. Y ese es un problema, y es un problema que en ciertos países es serio. O sea, la resistencia antibiótica puede llegar a ser un problema de salud muy importante. Ya, por lo tanto, recomendación siempre consultar con el doctor y nunca dar, me imagino, el antibiótico que quedó del cuadro pasado de enfermedad. Yo diría que el antibiótico, como te decía ya, hasta a veces nosotros mismos tenemos dudas si será o no será, pero vaya y consulte con un médico. Nunca dé un antibiótico por sí sola, porque claramente eso no es bueno. O sea, porque va a usar antibióticos en situaciones que no se justifican. Bien, pues doctor, a recomendación entonces dejar jugar a los niños, me imagino, jugar libremente. A los niños, que jueguen libremente, que se laven las manos, que se van a comer, cosas de higiene básica, siempre son buenas, pero no la higiene en exceso, excepto con el grupo más pequeñito. Más pequeñito, los lactantes que son más frágiles. Muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien.